tardes. Buenas. Buenas, buenas. Bueno, vamos a hablar un poquito porque creo que esta va a ser nuestra última clase teórica, así que vamos a ir un poco y el jueves después les digo lo que vamos a hacer, si nos unimos o no nos unimos. Así que voy a aprovechar para darles algunas indicaciones con respecto a lo que sigue, al tema de los trabajos que me estuvieron preguntando y bueno, contesté en términos generales, pero bueno, ya les hago hoy las aclaraciones que quedan. A partir del día jueves 23 ya voy a habilitar el campus virtual para que empiecen a subir los trabajos. Me preguntaban algunos si lo tienen que llevar al trabajo el día de la exposición, que va a ser el Día de la Defensa, que va a ser el 30 de abril. Después yo voy a poner todo esto por el campus virtual. Bueno, por ahí es conveniente, no sé si lo tienen que tener si lo tienen que tener impreso, pero sí tenerlo a mano, ¿no? El día de la exposición. ¿Qué más me preguntaron? Igual a todo esto lo voy a poner en el campus. Bueno, bueno, esto que ya les dije, que voy a habilitar desde el jueves. Si alguien quizás lo quiere enviar antes, me lo pueden mandar por correo electrónico, pero yo prefiero que estén todos los trabajos subidos por el campus virtual. Hoy vamos a arrancar y vamos a terminar de ver las teorías ahí que nos quedaron pendientes, que son las teorías deontológicas. Habíamos estado hablando en una anteúltima clase de los utilitaristas. Terminamos de hablar de los utilitaristas y hoy vamos a hablar de sus oponentes, que son los deontológicos, los consecuencialistas o utilitaristas son los que ya analizamos y hoy vamos a hablar un poco de los deontológicos y fundamentalmente de Kant y de Rawls. Antes de avanzar y de ir al último tema que quiero trabajar con ustedes, ¿queda alguna pregunta, algo que me quieran decir? Y si no, arrancamos. ¿Nada? No, profe, de mi parte no. Muy bien. Bueno, avanzamos entonces con el tema que nos queda, que es esta cuestión de los deontológicos o de las teorías deontológicas. Ustedes saben que dentro de lo que son las teorías de ética normativa, lo que estuvimos viendo, las últimas teorías que estuvimos analizando, son las teorías teleológicas o también llamadas teorías consecuencialistas. Em, las teorías consecuencialistas, ya les dije que son un poco estas corrientes, también llamadas teleológicas, entre las que se encuentra el utilitarismo. Yo les hablé del utilitarismo como la teoría central porque es la más importante dentro de este grupo. Tienen todas este rasgo en común de buscar, cuando están juzgando si una organización, una determinada forma digamos, de construcción social o de construcción estatal es justa o no es justa, miran el resultado, miran el fin. Por eso se llaman teleológica, de telos fin, o consecuencialista, miran la consecuencia. Y como ejemplo de esto, en las últimas clases hablamos bastante largo de los utilitaristas, ¿no? Que analizaban o decían que la solución moralmente correcta era la que maximizaba lo bueno. Y lo bueno estaba vinculado, ya se los dije varias veces, a la maximización del placer o la felicidad de la mayoría. Entonces, eh, maximizar la felicidad del mayor número de personas o maximizar o generar mayor felicidad con una decisión política, con una forma de organización social, era la forma moralmente correcta. Ustedes recuerden que la división es simple. De un lado están los consecuencialistas y del otro lado están los deontológicos. O si lo quieren decir de otra manera, de un lado están los teleológicos y del otro lado están los deontológicos.
Ahí por lo que ustedes me comentaron, hay varios trabajos utilitaristas y también hay varios trabajos deontológicos. Bueno, hoy toca hablar, y ya un poco cerrando el curso, de los deontológicos. La palabra un poco les da una orientación de qué se trata esto, porque deontológico tiene que ver con el deber. La deontología es lo relativo al deber, a lo que debemos hacer. Así como el teleológico busca, como les dije, la finalidad, el objetivo, la consecuencia, el deontológico está mirando al cumplimiento del deber. Es decir, tenemos que hacer lo que debemos hacer, diría el deontológico, lo que se debe hacer, lo que está bien hacer, lo que es prioritario moralmente hacer. Nosotros volvemos a aquel ejemplo del tranvía, el tranvía que iba corriendo y de las 5 personas y la persona sola. El deontológico diría, bueno, ni dudarlo, tenemos que hacer lo que corresponde hacer. La pregunta de filosofía moral es, bueno, ¿y qué es lo que debemos hacer? ¿No? Esa es la segunda cuestión, la cuestión subyacente. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo mejor moralmente? Y ahí, y esto es lo que quiero que entiendan un poco ya cerrando el curso, y ahí ya viene la metaética, a decirnos si hay algo que sea mejor que lo otro. En todas estas teorías que ustedes ahí me escribieron y están muy bien los trabajos o los principios digamos, los primeros lineamientos de trabajo que están haciendo, los que pude revisar que me mandaron. Entonces, la metaética justamente va a decir eso. Bueno, hay algo que sea objetivamente lo mejor. Algunos dicen que no, los escépticos, otros dicen que sí, los realistas. Bueno, y en fin, están todas las teorías que ustedes van a ir trabajando ahí. Pero volviendo a lo que estamos viendo hoy, los deontológicos dicen sí, hay que hacer lo que se debe hacer. Primero hay que cumplir el deber, no maximizar la felicidad, ni priorizar el placer, ni buscar, ni mirar el fin o el objetivo. Debe haber un deber que es el prioritario. ¿Hasta ahí vamos o no? ¿O no se entiende nada? Sí, sí, se entiende. ¿Y el resto? Sí, sí, por Sí, ahora. profe. Si no se entiende, me dicen, no entiendo, porque después cuando estemos charlando van a decir, no, la verdad que no entendía nada y cuando fuimos a hacer el trabajo no entendíamos nada de lo que decía. Entonces, cualquier cosa me paran. Entonces, el representante por excelencia de las teorías deontológicas es Kant. Ahora, Kant es como si yo les dijera el impulsor, ¿no? La inspiración, les podría decir, ¿no? El inspirador de las teorías deontológicas. Si yo tengo que mencionarles o cerrar este curso con una teoría de la justicia deontológica, claramente ese no es Kant, Kant era un filósofo, pero un filósofo del derecho que elabora una teoría con base o con una mirada deontológica es Rawls, del que vamos a hablar un poco hoy. Entonces, por un lado están los utilitaristas, mirando el objetivo, mirando la finalidad, y en la vereda de enfrente están los deontológicos, diciendo no, primero el deber, primero lo moralmente correcto. Y los deontológicos se inspiran en este filósofo que fue Kant. ¿Qué rasgos tiene esta teoría kantiana, ¿no? Sobre la cual se basa Rawls y por eso se las menciono antes de que vayamos a Rawls? Bueno, es una teoría deontológica, claramente. La construcción prioritaria es la idea del deber. El concepto de deber es prioritario al concepto de lo bueno, es decir, primero lo que debemos hacer, luego lo que sea bueno. ¿Bueno en qué sentido? En el sentido de que maximice la felicidad o maximice el placer. Entonces Kant decía, primero hay un concepto de deber, que es el concepto que es prioritario para que la conducta sea moralmente correcta. Entonces, poniéndoles el ejemplo del tranvía, diría Kant claramente, lo que corresponde es que el tranvía continúe su curso. Ese es el deber. No podemos desviar el tranvía para evitar que muera, que muera una persona, o mejor dicho, para lograr salvar a 5 en lugar de 1, porque eso sería un rasgo o un objetivo utilitarista. Estoy pretendiendo maximizar la cantidad, maximizar la felicidad de la mayoría. Entonces,
la teoría kantiana tiene claro, o toda teoría deontológica de base o de inspiración kantiana, tiene claro ese lugar prioritario en el que está ocupando el deber o la idea de deber. Como yo les dije, la teoría de Kant o teoría kantiana construye una noción de principios morales. Y acá aparecen dos cuestiones o dos nociones que toman todas las teorías de la justicia que ustedes ya habrán trabajado en algunas otras ocasiones. Todas las teorías que nosotros hemos escuchado nombrar como teorías de la justicia neocantianas tienen esta misma base. Y esta base son esos principios universales que yo les mencioné cuando estábamos viendo los dilemas morales, que muchas de las teorías de la justicia deontológicas, como la de Rawls, o como la de Nozick, o, o, o como las teorías contractualistas, toman como base. Y esas ideas son ideas casi universales. Primero esta idea o la consideración del hombre como un fin en sí mismo, esta idea de que el hombre no puede ser utilizado, considerado como medio para el logro de ciertos fines, que esto parece ser una valla a las soluciones utilitaristas. Ustedes lo van a analizar en los temas que tienen que trabajar. Parece que Kant sostenía, no, pero el hombre es un fin, debe ser considerado como un fin en sí mismo, no como un medio para la obtención de otros fines. Y en ese sentido, las decisiones morales que se tomen o las decisiones de carácter de organización política o de organización jurídica tienen que tener como base esta idea, el hombre no como un instrumento para obtener otras cosas, sino como él mismo un fin, primera base de esos principios morales. Profe, Después, sí, sí, sí. ¿cuál sería un ejemplo de esto de que el hombre no es un medio sino un fin, como para bajarlo a la realidad porque no lo termino de entender? Bueno, hay muchos ejemplos y estoy pensando un poco en las cosas interesantes que me plantearon ustedes mismos. No digo este grupo, que este grupo también me ha planteado cosas, pero no leí todavía los trabajos de ustedes. Pero digo, estoy pensando en trabajos anteriores porque me asombraron más que los propios autores, les voy a decir la verdad, las cosas que surgieron, ¿no? Alguien me planteó, por ejemplo, el tema de la pornografía. Miren el planteo, ¿no? El hecho de que una persona, digamos, un poco, digamos, analizando esto en un trabajo, eh, la consideración moral de ese hecho, es decir, bueno, la persona ya la persona que es el actor, el partícipe de este hecho ya no es considerada como un fin en sí mismo, sino como un medio para el otro, para las finalidades que el otro tenga. Y como eso, se nos pueden ocurrir todas las decisiones utilitaristas. Imaginemos, por ejemplo, que el clásico ejemplo, ¿no?, de contra el utilitarismo, que nosotros tenemos eh, un accidente importante en un hospital y hay 4 personas que están necesitando en ese momento, en ese hospital, eh, trasplantes de órganos determinados, ¿no? Necesitan determinada cantidad de órganos, 5 personas distintas. Y en el lugar de al lado hay una persona anciana que está ya medio en sus últimos momentos y se está discutiendo si prestarle la asistencia debida para prolongar esta situación o no. Y bueno, y ahí se genera, que este es un ejemplo clásico de las discusiones entre utilitaristas y deontológicos, esta discusión entre, bueno, eh, tendremos que aplicar el criterio utilitarista de salvar el mayor número de vidas en esta situación, o tenemos que respetar esta idea de esta persona que es profundamente religiosa y sus familias que consideran, bueno, vamos a hacer todo lo posible por prolongar esta vida anciana una década más o lo que corresponda. Entonces, la idea kantiana es, bueno, no, el hombre no puede ser considerado el medio para obtener otros fines. Cada persona es un fin en sí mismo. Este sería un poco el centro ¿no?, del principio de Kant. Por supuesto, que tanto el utilitarismo, y eso lo van a poder analizar ustedes en los temas que cada uno esté trabajando,
tanto el utilitarismo como el deontologismo llevado al extremo genera soluciones injustas. Las dos cuestiones generan soluciones injustas, tanto el utilitarismo como el deontologismo llevado al extremo, porque nosotros podríamos poner muchos ejemplos en el cual el cumplimiento del deber a rajatabla genera una situación moralmente injusta. Y también podríamos decir que aplicar el utilitarismo al extremo, sin distinguir, por ejemplo, los intereses personales o sin distinguir los objetivos de cada persona, que es un poco una de las críticas que se hace al utilitarismo, también es un problema. Es decir, considerar a todas las personas como un número y no considerar sus particularidades también plantea una situación difícil desde el punto de vista moral. Es decir, los dos extremos, tanto del deontologismo como del utilitarismo, plantean problemas. Y Kant era muy rígido en ese aspecto. Un rasgo de la teoría kantiana, si bien nos dio esto tan importante como es el imperativo categórico, que ahora vamos a hablar de eso, y esta idea de, como se las puse ahí, obra de tal modo que uses a la humanidad en su propia persona, es decir, considerada en su propia persona siempre como un fin y nunca como un medio, es decir, que cada persona sea considerada como un fin en sí mismo, cada hombre, y no como un medio. Esto, si bien Kant, la teoría de Kant nos da esto tan interesante, a su vez tiene el problema de la rigidez, ¿no? Que en ejemplos extremos, como esto que estamos, como hay muchos ejemplos que se llevan, en los que se lleva la teoría kantiana al extremo, y uno dice, bueno, pero la solución es moralmente injusta. Por ejemplo, una cuestión que Kant trabaja mucho es el problema de la mentira, o mejor dicho, del incumplimiento de la promesa. Y en algún caso, el incumplimiento de la promesa se hace para un fin mayor. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, digamos, una promesa o un compromiso de ir a cenar con una amiga en esta semana. Y en el interín ocurre un hecho por el cual una hermana se enferma o tiene una situación inesperada y grave. Entonces yo no llego ni a avisarle a mi amiga queda sentada en el restaurante, en el café, donde habremos quedado, y yo no voy ni aviso digamos, y se produce esa colisión de esas dos situaciones. Hay el incumplimiento de una promesa o el incumplimiento de un compromiso frente a otro deber que pareciera que es un deber más prioritario y más urgente, el deber de asistencia, el deber de ayuda y demás. Bueno, la rigidez de la teoría kantiana en cuanto al cumplimiento del deber, digamos, la idea esta de la promesa o la idea también de no mentir, que es un aspecto que Kant trabaja mucho, el cumplimiento de las promesas se trabaja mucho en la filosofía moral, puesto en los ejemplos concretos, genera situaciones que si ustedes las analizan van a decir, bueno, pero esto es totalmente injusto. Pero como, bueno, está bien, pero tenemos estas dos situaciones, tenemos que sopesar qué vamos a hacer, cómo vamos a cumplir, pero acá hay algo que pareciera que la teoría se queda ahí en un lugar muy rígido, que es un poco lo que se le critica a Kant. No sé si te quedó claro el ejemplo ahí. Sí, profe. ¿Sí? También quería consultar porque Sí. en la teoría kantiana dice que algo que genere mayor felicidad no es necesariamente lo correcto. También, no sé si está bien dicho así. Sí, 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 sí. También le quería pedir algún ejemplo de eso, de que algo genere mayor felicidad no necesariamente es lo correcto, porque, perdón, me está costando un poco bajarlo a la realidad y nada, ya que Ujú. pensé quería consultar. Bueno, lo que ocurre es que, a ver, ahí un poco estaríamos enfrentando la idea de los utilitaristas que dirían, no, no, sí, si algo me genera más felicidad es lo correcto moralmente, porque el utilitarista piensa en la cabeza del utilitarista. El utilitarista dice, si produce la felicidad el mayor número, produce el mayor placer, que es a lo que el hombre debe tender. Ya les dije que los utilitaristas eran hedonistas, esa parte de la filosofía que
dice que el hombre está un poco, que está movido por estas dos situaciones, por el placer y el dolor. Quiere maximizar el placer y evitar el dolor. Esto sostenían los hedonistas y los utilitaristas un poco siguen en la línea. Entonces, la idea que tienen los deontológicos, yo no hablemos solo de Kant, los deontológicos es, bueno, pero no siempre la búsqueda de la felicidad o maximizar la felicidad va a ser lo moralmente correcto, o sea, maximizar la felicidad o maximizar el placer. Supongamos que, creo que este ejemplo se los puse, no sé si se los puse en esta clase o lo vimos en el video. Si yo les digo ahora, miren, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a terminar el curso. Voy a probar a todos. Vamos a evitar los trabajos, vamos a evitar la exposición y ustedes están todos aprobados en el curso. Pero eso sí, 2 personas, acá aplauden, 2 personas o 3 del curso, por ejemplo acá Sergio Méndez que aplaude, van a ser desaprobados, sin motivo. Automáticamente desaprobados. Desaprobamos a 3 alumnos, pero el resto, los 27 restantes, no presentan su examen final, o su trabajo, perdón, ni tampoco nos vemos para que ustedes charlen un rato conmigo. Esa solución, yo les aseguro que produce la felicidad del mayor número, ¿o no? Imagínense, ya damos por terminada Sí. ya damos por terminada el curso, damos por terminado el curso. Hay 27 alumnos ya el día de hoy dan por aprobada su materia de reflexiones sobre la metaética y el derecho. ¿Es una solución justa? Les pregunto. No, En para nada. perspectiva utilitarista, sí, profe. Les pregunto a cada uno, bueno, a cada uno, no voy a estar haciéndoles una indagatoria, digo, el que quiera se manifiesta. Sí. ¿Qué opinan? Pienso que deberíamos posicionarnos como si fuésemos esos 3 que van a desaprobar, si estaríamos contentos o no, porque el otro lado, siendo el mayor número de aprobados, obvio, súper chochos, pero siempre posicionarse del lado que no está recibiendo quizás esto que es tan grandioso y bueno. Esa es la opinión de Brenda. ¿El resto? ¿Quién más quiere opinar? Yo les hago esa propuesta moral de distribución y de finalización del curso. ¿Qué opinan? ¿Es una solución moralmente adecuada? ¿Es una solución correcta? ¿Es una solución buena? ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión distinta? Y pasa que la primera palabra que se me viene en realidad es injusto. O sea, injusto desde ambos lados. Incluso si aunque fuera yo la beneficiada, me pondría como de alguna manera en el hecho de decir en esas 3 personas, diría, no, es injusto para ellos. Es como la primera palabra que se me viene de alguna manera. Por más que yo sé que me pueda llegar a dar un beneficio, sentís como una cierta culpa también, porque a mí se me aprueba por nada y otros 3 van a desaprobar como en sacrificio de los demás. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Bueno, pero el utilitarista diría, pero acá hay un porcentaje muy alto que obtiene un grado importante de placer en pasar sus días sin tener que hacer un trabajo, luego tener que exponerlo, y hay una porción muy minoritaria que es la que puede sentirse un poco más incómoda o digamos, o no satisfecha, y entonces desde el punto de vista utilitario, esto es lo bueno y lo moralmente correcto. Eso diría el utilitarista. Yo para responder un poco a la pregunta no me acuerdo quién preguntó que no le quedaba tan claro la diferencia entre la felicidad y el deber. Profe, entonces Sí. Kant seguía más por lo justo. Kant seguía por la idea del deber, del cumplimiento del deber como Claro, o sea, yo lo veo por el lado prioritario. de bajarlo al derecho, sería lo justo Sí, en nuestro ámbito. Ok, sí, sí. vale, Sí, por el a lo que cumplimiento, corresponde, por el por el cumplimiento de las cumplimiento normas. del deber. Y bueno, y fíjense ustedes que todo termina en la metaética, aunque uno diga, uy, la metaética otra vez,
porque la pregunta, ¿y qué es lo justo? ¿No? Ustedes acá yo les decía, bueno, ustedes me dicen, no, pero me parece injusto lo que usted está diciendo, porque van a haber 3 personas desaprobadas, pero la mayoría es injusto. Bueno, y entonces la pregunta sería, ¿y qué es lo injusto? Y ahí tienen ustedes las respuestas metaéticas. Los objetivistas le van a decir si es posible determinar qué es lo justo. Lo justo es, por ejemplo, no considerar a la persona como un medio para la satisfacción del deseo de la mayoría. Ahí lo tenemos a Kant. Porque Kant podría decirle, no, no, pero ustedes acá están utilizando a 3 personas para la felicidad de 27. Eso les diría Kant, por ejemplo, en este análisis de los aprobados y los desaprobados. 3 personas usadas como un medio para la felicidad de los otros 27. Y ahí ven un poco la confrontación en ese ejemplo entre una mirada prioritaria del rasgo del deber y una mirada prioritaria o que prioriza la búsqueda de la felicidad y del placer. Claro que como les dije antes, si ustedes buscan ejemplos y cuando analicen las situaciones que ustedes tengan, el aborto, la prostitución, la violencia, la pena, todas las situaciones que ustedes analicen, las van a poder analizar con estos rasgos, porque van a decir, uy, esto será una solución que beneficia o que promueve la felicidad de la mayoría, o esto en realidad está buscando colocar en el eje la idea del deber, o lo que se debe hacer, o lo que hay que cumplir más allá del placer o de la felicidad. Fíjense que todos un poco se van nadando entre esas dos aguas. Por eso yo quería que ustedes cierren este curso viendo los dos rasgos, ¿no? Los deontológicos y los utilitaristas. Y después Kant quería, digamos, que pensemos que cuando nosotros íbamos a tomar unos rasgos para elegir los hechos morales o las situaciones morales, pensáramos no solo que el hombre tenía que ser considerado como un fin en sí mismo y no como un medio para otros fines de otros, sino que cuando yo adoptara un principio moral cualquiera, no importa cuál, y acá tienen otra valla, otro stop puesto al utilitarismo. Decía Kant, bueno, pero yo cada vez que adopte un principio moral, tengo que estar dispuesto a universalizarlo, ese principio moral. Y acá les vuelvo al ejemplo de la evaluación final del curso. Si yo pretendo que adoptemos o que se adopte una determinada decisión, tengo que estar dispuesta a aceptar que esa decisión se universalice y que yo quede en la posición que quede. Yo puedo estar dentro de los 27 que no rinden el examen o dentro de los 3 que quedan desaprobados. ¿Se entiende esto? Entonces, él lo que dice es, cuando yo adopte un principio moral, tengo que estar dispuesto a suscribirlo en cualquier circunstancia, no solo en la circunstancia que me beneficia, en la que yo estoy en la mejor posición. Puede tocarme ser la mayoría o puede tocarme ser la minoría. Entonces, fíjense cómo Kant va desgranando diferentes situaciones deontológicas, ¿no? Con esa mirada de que lo prioritario es el deber, de que no es la idea de que el principio utilitarista deja a un costado esta cuestión del cumplimiento prioritario del deber y empieza a analizar todas estas vallas, todos estos límites. El hombre como un fin en sí mismo. Si adoptamos un principio tenemos que poder aceptar universalizarlo, pensar que nosotros podemos estar dentro del grupo de los más favorecidos o de los desfavorecidos. Profe, Sí, perdón, esto puede ser que coincida con lo que, ¿cómo es? Con lo que decía el prescriptivismo de, no me acuerdo el autor de que lo decía. Herr. Sí, Sí, ¿coincide de con Herr. él? Coincide, Ah, porque Herr listo. es bastante, Herr era si bien Herr tiene una teoría que no es realista, ustedes saben que está ahí entre los no descriptivistas y demás, Sí. o sea, no cree en los valores morales objetivos, pero él sí creía que los valores morales tenían esta idea de ser universalizables, que era el rasgo central el de los principios morales, tenían que ser universalizables, es decir, que yo tenía que poder aceptarlos
una vez que se hacían universales. Ah, está bien. Entonces tiene claramente, él lo toma de Kant, así que tiene mucho que ver con esto. Listo. El prescriptivismo de Hegel. Gracias, profe. No, por favor. Hay algunas cosas que nos podemos preguntar, ¿no? En base a los imperativos categóricos de Kant. Entonces, ¿qué hace el imperativo categórico de Kant? Pone vallas, como les dije. Entonces, la pregunta es, ¿yo podría torturar a una persona hasta lograr que confiese dónde ha dejado un artefacto explosivo? Acá tienen algunos de los ejemplos que me pedían ustedes para bajar la situación a cuestiones cotidianas. Yo puedo aplicarle a premios a una persona, torturarla hasta que confiese dónde ha dejado un artefacto explosivo. Y acá los ejemplos se llevan al límite, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero están 400 personas esperando esto. Y la pregunta que yo les hago, acá fíjense los interrogantes que tienen acá. ¿Yo podría adoptar una decisión política que maximizara a la mayoría de una ciudadanía perjudicando a la minoría? Bueno, esto lo vemos un poco en algunas decisiones que se proponen apelando al deseo de la mayoría, ¿no? ¿Podría en base a los imperativos categóricos de Kant o no? ¿O es un límite? ¿Qué les parece? Que es un límite de acuerdo a Kant. Es un límite, es una valla. Es una valla para cualquier tipo digamos, de medida consecuencialista, es decir, cualquier tipo de medida que se adopte mirando los objetivos y mirando las consecuencias de la medida más allá del deber. Entonces, esta es la idea de las teorías deontológicas. Las teorías deontológicas ponen una valla a algunas decisiones basadas un poco en estos principios que Kant delineó del imperativo categórico, del hombre considerado como un fin en sí mismo y del hecho de que tenemos que pensar, cuando adoptemos un principio moral, es probable que tengamos que universalizarlo y nosotros aceptarlo en las condiciones en las que estemos, en las condiciones en las que estemos. Bueno, esto es lo que dijimos un poco recién. Kant es la base de muchas teorías de la justicia, pero lo que yo quería en esta clase terminar de delinearles a ustedes o terminar de mencionarles es tal vez la teoría más importante dentro de las teorías deontológicas, y en este caso es una teoría de la justicia, que es la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls es un deontológico. ¿Qué quiere decir que es un deontológico? Bueno, que tiene una teoría que tiene una inspiración en Kant, en todo esto que acabamos de ver, y que tiene como idea o como eje prioritario esta noción de que primero está el cumplimiento del deber moral y después la consideración a las restantes cuestiones de placer o de felicidad. ¿Cuáles son las características de la teoría de Rawls? Es deontológica, ya se los dije, es una teoría de inspiración kantiana y es una teoría contractualista. Acá viene el otro detalle. Ustedes ya han oído hablar de las teorías contractualistas un poco clásicas, de Locke, de Rousseau, pero Rawls, que escribe la teoría de la justicia en el año 1971, podríamos decir, es un neocontractualista, es un contractualista contemporáneo y propone o hace una propuesta de organización de la sociedad en base a estas ideas kantianas y a estas ideas contractualistas. Yo les voy a contar cuál es el aporte o cuál es, digamos, la importancia de la teoría de la justicia de Rawls. ¿Qué es lo que hace Rawls con esta famosa teoría de la justicia? Primero tienen que pensar que critica y está en la vereda completamente opuesta a la del utilitarismo. Rawls dice, no podemos pensar
en organizar la sociedad o tomar decisiones jurídicas en base a la idea de la utilidad, en maximizar la felicidad o en maximizar el placer. La decisión tiene que ser una decisión deontológica, es decir, primero está el cumplimiento de determinados deberes morales, el hombre considerado como un fin en sí mismo y todas estas bases que vimos en la teoría de Kant recién. ¿Qué es lo que hace o cómo elabora Rawls esta teoría de la justicia? Bueno, él se imagina una especie de contrato original, como lo hicieron los contractualistas clásicos. Imagina que cuando una sociedad se va a dar una especie de organización, o sea, se va a organizar de alguna determinada manera, se produce una situación de una especie de pacto social o de situación o de contrato original ficticio, ¿no? Él, en la teoría de la justicia, que es un libro bastante que se los recomiendo, extenso, solamente quería un poco ir terminando este curso para que ustedes tengan la idea de que existe una teoría de este tipo y para que en algún momento como abogados les interese leerla. Y él imagina que hay una especie, como les digo, de pacto original entre las personas. A esa posición se llama la posición originaria. ¿Qué es la posición originaria? Un grupo de personas, como podemos ser nosotros, pero en este caso es una sociedad, que se reúnen para darse una organización social, una organización de justicia, una sociedad que se organiza en base a determinados parámetros. ¿Cómo lo hace o cómo lo piensa? Bueno, él dice, las personas se están reuniendo o se reúnen en base a algunas restricciones. Entonces, fíjense acá, está la primera diferencia con los utilitaristas, ¿no? Que no se van a organizar procurando la felicidad o procurando el placer. Hay restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, primero que las personas están sujetas a lo que Rawls llama las circunstancias de la justicia. Las circunstancias de la justicia quiere decir que las personas cuando tienen que elegir cómo se van a organizar o qué principios de justicia se van a dar, saben que hay una cierta escasez. Tampoco una escasez extrema que haría que nadie pueda acordar nada, porque las personas estarían desesperadas tironeando de los pocos recursos. Hay una escasez moderada, dice Rawls. Hay en la sociedad una escasez moderada. Y cuando yo les digo que las personas se están reuniendo para ver cómo distribuyen lo que hay, piensen que no es solamente que quieren comida, carne, verduras, frutas, no, quieren todo lo que un ser humano puede necesitar o está esperando tener para poder llevar a cabo un buen plan de vida. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que decir voy a llevar a cabo un plan de vida, mi vida, voy a llevar adelante mi vida, ¿qué les parece que quisieran obtener en una negociación, en un mercado de bienes, para tener la mejor vida posible? ¿Qué irían a buscar ahí? Los maté con la pregunta. ¿Podrías volver a hacer la pregunta, profe? Si ustedes están en una situación inicial, en una especie de contrato inicial o de posición originaria inicial, en la que tienen que ir a esa especie de mercado a obtener cosas para llevar a cabo su vida, para desarrollar su vida, toda su vida que se va a desarrollar. Y hay un reparto. ¿Qué irían a buscar en ese mercado para partir a desarrollar su vida? Propiedades, inversiones, para poder Bien, solventarse, digamos. bienes, pueden ir a buscar bienes. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para tener una vida medianamente buena? Bienes, dicen acá, cosas materiales. Normas de Dinero. convivencia. Reglas, dice acá otra compañera, necesito reglas. ¿Qué más? Instituciones. Instituciones, bueno, instituciones para organizarnos. ¿Qué más van a buscar? Piensen un poquito más a nivel personal, no pensemos todo tan global.
A nivel compañía de personal, otras ¿qué necesitan personas. ustedes para tener una buena vida? Acá me dice, alguien me dijo, yo necesito bienes, dijo alguien ahí. Bueno, está bien, no está mal. Recursos materiales. ¿Qué Y, más? y yo creo que relaciones de amistad, que, o sea, relaciones con las personas, amorosas, de familia, o sea, estar también como en un círculo, porque al ser un individuo, el ser humano será algo social. Bien, ¿y qué más? Y con esto ya no les pregunto más. Bueno, a ver, Rawls dice que las personas van a ir a buscar un poco todo lo que puedan. Dijeron ustedes muchas cosas importantes. Van a buscar bienes, van a buscar instituciones, van a buscar reglas, van a buscar algún talento personal. Ahora les voy a comentar un poco esto. Van a buscar libertades, van a buscar derechos, porque presumen, y yo supongo que voy a vivir mejor si tengo derechos que si no los tengo. Y otro piensa, y sí, si tengo bienes voy a estar mejor posicionado. Y si tengo alguna profesión, capaz que estoy mejor también. Entonces, fíjense que lo que Rawls dice o lo que Rawls imagina es si las personas no estuvieran en una organización determinada, se ubicarían en una, perdón, se ubicarían en una situación de una especie de regateo inicial y estarían buscando ver qué pueden obtener para llevar a cabo su plan de vida. Esa es la posición originaria. Lo que Rawls imagina como una especie de situación inicial de negociación en la que las personas saben que tienen que obtener todo lo que puedan para llevar a cabo su plan de vida. Pero hay un problema, con esto ya los dejo. Hay un problema que es que hay una cierta escasez, no hay mucho para todos, hay, pero poco. Y entonces, como hay poco, como ocurre en nuestra sociedad, hay que negociar, hay que llegar a un acuerdo, digamos, hay que llegar a un consenso de organización. Entonces Rawls dice, hay escasez moderada, las personas se tienen que reunir, se tienen que dar unos principios de justicia, como dijeron muy bien ustedes, tienen que decidir cómo se organizan, cómo se van a repartir los derechos y los bienes, y Rawls los coloca en esa situación. Pero además de estar las circunstancias de la justicia, les pone algunas características personales a esos sujetos. Primero, yo se los puse ahí en el PowerPoint, les he tratado de resumir la teoría mucho, porque ya estamos terminando. Las personas no tienen envidia, dice Rawls, y el problema de la envidia es un problema que Rawls trabaja mucho en su teoría social, en esta teoría de la justicia, porque dice la envidia problemática, él habla desarrolla todo un capítulo sobre el problema de la envidia, dice la envidia extrema impide cualquier acuerdo, un cierto grado de envidia amable, como la llama, permite el acuerdo. Entonces dice, los sujetos no tienen envidia y están sujetos a lo que él llama el velo de la ignorancia. ¿Qué es el velo de la ignorancia? El velo de la ignorancia es el hecho de que las personas no saben quiénes son en esa futura sociedad. No saben si son personas profesionales o son operarios, si tienen muchos bienes o tienen muy pocos. No saben si son discapacitados o están en pleno uso de sus facultades físicas. No saben si tienen muchos hijos o si tienen uno, no saben si son blancos, si son negros, si son judíos, si son musulmanes. Las personas no saben quiénes son. Ese es el punto de partida de la teoría de la justicia de Rawls. Personas en una situación determinada del velo, sujetas al velo de la ignorancia, que están reunidas ahí. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué están reunidas ahí? Están reunidas para darse mutuamente algunos principios de justicia, algunos principios de organización social. Están ahí con esa finalidad, darse algunos principios de organización social. Y en esas condiciones ellos llegan a adoptar estos dos principios de justicia que vamos a ver en la clase. Uy, ¿qué hice? Ah, pensé que me había ido de la clase.
que vamos a ver en la clase que viene. Qué poca gente veo. Veo solo a Paola, que Paola, vos ya vas a estar aprobada en este curso, porque es tu cara amable que he visto y el resto no veo a nadie, no veo a nadie. Veo solo a Paola. Paola, adelante. Ha sido agradable verte. Bueno, las voy a dejar acá. Pensé que íbamos a terminar hoy, pero bueno, me va a quedar el tema, no quiero agobiarlos. Quiero ver más caras, además. Quiero en la última clase, en la próxima, ver todas sus bellas caras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? El próximo jueves voy a hacer lo siguiente. La clase va a estar destinada sobre todo para cerrar un poco este tema que nos queda de roles, para que vengan con todas las dudas finales que tienen en los trabajos, para que me digan, yo acá no sé si poner esto, si pongo aquello, yo no entiendo esto, la vamos a reservar sobre todo para eso. Voy a cerrar rápidamente roles y la vamos a reservar para los que tengan dudas puntuales. Pueden conectarse, de hecho, directamente para sus dudas, no tengo inconveniente con eso. Vienen, manifiestan su duda y se retiran. A partir del jueves les subo ya les subo ya, como les dije, dejo habilitado el campus, para que ya empiecen a subir sus trabajos. ¿Qué más? ¿Algo más? Ulises, no sé si estás por ahí, ¿querés aclarar algo más? ¿Cómo andas, Ulises? No sé si está Ulises ahí, estimo que sí, o no sé si se fue. Bueno, ¿y alguna pregunta, alguna cuestión más? ¿Dudas? No, profe. Acá estoy, No, perdón. profe. No, tenía deshabilitado el micrófono. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, un poco estamos en estas. Nada, para agregar. Sí, Sí. sí, perdón, no sé qué ibas a decir, se cortó. No. eh, Sobre todo el tema de los. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Sobre todo el tema de los turnos para rendir, porque me hicieron varias preguntas con respecto al Excel que les envié. La idea del Excel era que elijan de cualquiera de los dos horarios cuál les quedaba más cómodo para comenzar las exposiciones. Después, entiendo, Dolores, corregime, los turnos los definen ellos como les parezca más, según horarios y demás, más cómodos. En el Excel estarían, digamos, porque está en principio para anotarse o en 15 horas o 20 horas, digamos, los que empiezan y los que estarían finalizando, ¿no? No. Los dos horarios serían los horarios de comienzo de las exposiciones. Y después de ahí lo que se tarde, según la cantidad que sean en grupo, individual, no lo sé la verdad. Pero las dos opciones que puse eran para comenzar, por temas de organización del aula, sobre todo. Ok. A ver, vamos a comenzar a las 15. Entiendo que muchos de ustedes deben tener cuestiones laborales y personales y demás. Los que pueden, que algunos me escribieron que les quedaba mejor a las 15, a las 16. Bueno, ustedes entre ustedes se organizan. Comienzo a las 15. Vamos a tratar de terminar. Bueno, terminaremos cuando hayan rendido todos, pero si alguno tiene dificultades de horario, se pondrán de acuerdo y vendrán a las 16, 17, 18, hasta las 20 horas, ¿no? Vamos a poner ese horario, pero vamos a comenzar a las 15 intentando estar terminando para las 20 horas. Esta es un poco la idea, y si terminamos antes mejor, tampoco vamos a estar tanto. Lo que ustedes le van a tener que pasar a Ulises son los horarios y el número de personas que exponen. Por ahí hay algunos que son grupos que me escribieron, había algunos grupos que me hicieron algunas consultas también. ¿Qué más? Eso ya traten de hacérselo circular esta semana, así nos organizamos y yo voy pidiendo el aula, que te necesito un aula por un tiempito considerable, porque si no nos van a esa hora de la facultad del día jueves, nos van a ir desalojando de aula en aula, como ya me ha pasado. Así que así tenemos un lugar. Y creo que era todo lo que me preguntaron, porque les contesté casi todo. Y después, lleven el trabajo impreso o en el celular o donde lo tengan, porque vamos a hacer referencias y no van a tener que estar recordando lo que escribieron. Bueno, después otras cuestiones que yo ahí arreglo más de logística, que arreglo con Ulises. Pero creo que eso es todo. El día jueves nos reunimos para terminar esto y para las preguntas que tengan puntuales del trabajo, si las tienen.
y cualquier cosa nos escriben. Creo que ya estamos bastante bien organizados. El día lunes 27, alguien me preguntó, ya no va a haber clases, claramente, utilícenlo para terminar los trabajos, pulirlo y todo lo demás, y el 30 nos encontramos en la facultad. Este es el caminito que sigue. Profe, ¿Vamos? consulta. Sí. ¿Usted da una constancia de examen? Porque yo, por ejemplo, estoy en Escobar y para poder llegar antes tendría que salirme antes del trabajo. Claro que sí. ¿Sí? Ustedes Ok. las constancias las piden por el campus virtual y del campus me la mandan a mí. Yo les hago constancia de examen. Sí, claro que sí. Sí, sí. Incluso con el horario, ¿no? Si lo necesitan en los trabajos de que el examen comienza a las 15 horas, así que en eso no hay problema. Claro que sí. ¿Algo más? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Le ¿cómo envié estás? a Ulises, Sí. todo bien. Le envié a Ulises la semana pasada preguntando si hay algún grupo de WhatsApp o cómo se están comunicando. Un mail. No sé si tiene Sí, que entrar a un grupo. Bueno, Antonella, agreguen a escribime de vuelta Antonella. que no vi tu mensaje y te agrego. Dale, ahora termina y te mando de vuelta. Muchas gracias. Profe, yo una consulta. ¿Algo más? Sí, Sí, yo. Yo salgo del trabajo a las 3 de la tarde recién, también estoy en Escobar. ¿No hay problema que llegue a las 5 allá a la facultad? Es el horario más temprano que puedo llegar. Ningún problema. Ah, Les listo, hago una genial. aclaración. Nosotros arrancamos a las 3. Yo voy a estar a las 3 de la tarde. Puse a las 3 porque me pareció un horario razonable. Yo creo que ustedes muchos trabajarán y bueno, me pareció que mi idea era no terminar a las 10 de la noche en la facultad, es que podamos terminar a Claro, las sí. 20 horas. Yo espero que terminemos antes, ¿no? Yo voy a estar en ese periodo ahí en la facultad. Así que si alguien entre ustedes mismos traten de acordar, yo sé que a veces no es fácil, pero bueno, el que tiene una urgencia, el que prefiere estar a las 3 e irse, se anota a las 3, y el que prefiere estar a las 4 lo mismo, el que dice no, yo voy a quedar para lo último, perfecto. No se pongan más allá de las 8 de la noche, a las 20 horas aspiro a Ah, terminar perfecto. y quizás antes también, así que tengan ese recaudo, ¿no? Y después comuníquense entre ustedes, ¿no? Si alguien está llegando puede avisar. ¿Algo más? Perfecto, gracias. No, por favor. ¿No? Bueno, nos vemos el jueves, ya cerramos todos los temas, me hacen las preguntas que quedan y bueno, y ya no me ven más. Bueno, me ven el jueves 30. Bueno, ya estamos, entonces. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, Nos profe. vemos el jueves. Chau, chau.